Continuando en este tercer bloque de Ad Honorem y habiendo visto en los bloques anteriores conceptos importantes de comprender, me gustaría un poco, siempre con tu ayuda, doctor, pasar a analizar casos prácticos y realmente actuales que estamos padeciendo, digo yo, el día de hoy. Y el tema violencia, y puntualmente hablando violencia contra las mujeres, ¿verdad? Datos nos sugieren que el 78% de las mujeres mayores de 18 años hoy sufrieron algún tipo de violencia. Así también hay denuncias de feminicidios prácticamente por semana. O tenemos casos de violencia familiar y todo en contra de la mujer, ¿verdad? Vimos los conceptos centrales del derecho penal anteriormente y viendo estos números quizás medio fríos, pero ¿qué hace el derecho penal? ¿Qué acciones plantea para paliar este tipo de hechos, ¿verdad? O cómo hace o cómo debería hacer para reducir este número que es preocupante. El combate a la violencia que encara el derecho penal en el caso del feminicidio tiene en la ley 5.777 uno de los crímenes más graves, de 10 a 30. Solamente le supera el sicariato. Es decir, por la pena no pasa la cuestión. Pienso que realmente lo que se debería intentar es darle el ropaje institucional que dice esa misma ley, de asistencia a sectores vulnerables donde viven estas mujeres. Y obviamente esto no se reduce solamente a la violencia contra la mujer. Ahí hay menores en situación de violencia, adultos mayores que también son víctimas de violencia. Es decir, es un problema sociocultural, ¿verdad? Que va llevado de la mano de muchas cosas. Las falencias o las necesidades económicas, la falta de trabajo, las cuestiones de trastorno que llevan como la depresión, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera. Y eso no tiene ningún soporte. Es decir, el Estado no le da a esos entornos, a esas personas, la posibilidad de algún tipo de terapia, algún tipo de acompañamiento, y solos, lógicamente, no pueden salir del problema. Entonces, el derecho penal sí tiene el área del castigo, pero el castigo viene cuando el hecho ya ocurrió, Claro. ¿verdad? No hay una suerte de acompañamiento institucional de manera proactiva. O sea, el Claro. derecho penal podemos decir que es disuasivo o intenta hacerlo y es reactivo ante el Sí, cuando el acontecimiento hecho ya ya ocurrió, ya tuvo muchas consecuencias, ¿verdad? en el mundo y tratando de utilizar casos análogos. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué hace la Argentina? ¿Qué hace el Brasil? Mirando un poco a Europa, qué hace estos diversos sistemas jurídicos? ¿Cómo canalizan o cómo intentan solucionar esta problemática, doctor? Bueno, Latinoamérica tiene casi el mismo nivel de deficiencia. Sin embargo, en Latinoamérica, Brasil tiene un sistema bastante más desarrollado de policía familiar que se ocupan de la reacción más inmediata. Argentina tiene un poco, pero no en todos lados. Pero cuando nosotros vamos a Estados Unidos o vamos a Europa, la cuestión es totalmente diferente, porque la capacidad de reacción en el primer momento, ante la primera sospecha, es impactante. Es decir, el Estado está presente automáticamente. Y no hay prácticamente ningún tipo de negociación cuando hay menores involucrados en la violencia. Automáticamente los padres pierden la custodia hasta que se arregle la situación y hasta que se solucione el tema de la pareja, por decir así, ¿verdad? Entonces, el Estado toma mucho más en serio y mucho más rápido. Por eso los índices de feminicidio o de violencia son controlables. En nuestro caso son incontrolables. O sea, hoy la misma policía dice, nosotros no tenemos capacidad. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién llega al lugar del hecho? La comisaría o el 911. Pero esas personas tienen posibilidad de enfrentar una situación así. Supongamos que paran la situación de violencia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde van esas personas? O sea, el Estado paraguayo no se ocupa de eso y vende la idea de que sancionando leyes se va a solucionar. Podemos decir
que existen, particularmente en Latinoamérica, como bien lo mencionaban, porque compartimos, quiera o no uno, ciertos rasgos similares, factores exógenos como la pobreza, Claro. la ignorancia, y no en el sentido de no saber leer o escribir, porque esa ignorancia no es la relevante, creo que la ignorancia relevante está en no saber interpretar lo que uno o las situaciones que uno va atravesando. Podemos decir que estos factores, más la poca o escasa preparación de las autoridades que deberían de saber o por lo menos conocer la correcta administración de situaciones de tensión como esa, podrían ser un caldo de cultivo para la alta tasa de Sí, violencia familiar. categórico. Es un combo, ¿verdad? Hay que comprender que el ser humano, en la medida en que no siente el control del Estado en cuanto a su comportamiento, más agresivo puede ser. Y si eso trasladamos a una persona que tiene trastorno de agresividad, imagínense el entorno en el cual viven, el entorno vulnerable donde viven, donde a veces hay lugares donde no entra la policía. Entonces, el sujeto violento no tiene ningún límite. ¿Quién le va a atajar? ¿El vecino? ¿Quién va a hacer algo para que él deje de hacer daño? Por eso, a eso me refiero con la Claro. ausencia del Estado, ¿verdad? Y eso viene, como vos decís, también de las necesidades económicas que producen depresión, producen alcoholismo, porque la persona no sabe qué hacer, no tiene capacidad para conseguir trabajo, no tuvo una educación mínima para intentar algo, ¿verdad? Esos niños que vemos en la calle después son adultos. Los adultos que hoy vemos alguna vez fueron niños. Totalmente. O sea, entonces entendemos, por lo menos podemos presumir que son elementos a grandes rasgos estos componentes sociológicos, tanto individuales como colectivos, como lo acabamos de citar, ¿verdad? Y a la hora de mirar a nuestros jueces, a la hora de mirar la ejecución penal, a la hora de analizar el proceso al cual es sometido la persona, ¿cómo estamos haciendo la tarea como Poder Judicial, como Estado? ¿Estamos haciendo bien los deberes o existe una mora judicial a la hora de castigar o de someterle a distintos sujetos a procesos penales efectivos? Yo pienso que en base a mi experiencia, principalmente en juzgados de la capital y algunos del interior, el sistema de justicia probablemente vive su peor momento, ¿verdad? Yo no recuerdo ni cuando era el sistema escrito y voy a explicar por qué. Sí. No porque las personas sean menos conocedoras del derecho, sino que yo creo que el sistema se fue fortaleciendo como una máquina burocrática. ¿A qué nos lleva esto? Los jueces no están presentes en la audiencia de imposición de medida, no le ven la cara al que está imputado. A veces están en las audiencias preliminares, elevan causa a juicio sin verificar el mérito, si realmente hay ahí pruebas para elevar a juicio o no. Entonces es una máquina de agregar papeles, como dice Binder, y seguir adelante, paso, 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 paso. Y para nosotros la morosidad es, no podemos llegar a la preliminar, pero nunca nosotros nos preocupamos qué está pasando ahí en ese lapso de tiempo, ¿verdad? ¿Tiene realmente el fiscal condiciones para traer evidencias? ¿Trabaja con la policía científica? ¿O trabaja sobre su intuición en su escritorio? Acaba de decirlo Binder en una conferencia que estuvo acá, ¿verdad? El sistema que tiene el Ministerio Público es obsoleto. No puede seguir trabajando en una oficina con un asistente y con una computadora. Eso no va a investigar. Entonces, es un conjunto de cosas que después reducen al ciudadano que está imputado a un objeto. Alguien que tiene que llegar a juicio, básicamente. Pero el hecho no se construye con evidencia y con pruebas. O sea, elementos del lado del sujeto que comete el hecho y también elementos del lado de la justicia que debería juzgar y aplicar la norma correctamente son factores que producen como resultado una baja tasa de efectividad en cuanto a la aplicación del derecho penal o por lo menos impiden que logre mínimamente el objetivo que es regular o mantener un orden determinado. Lo que pasa es que la justicia, el sistema de justicia, es un servicio que el Estado le da al ciudadano. No es que se sirve del ciudadano. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es ir a los pasillos del Poder Judicial
y tomar a personas que están ahí, que no son abogados o que son, y decirles, ¿qué te parece el servicio de justicia? ¿Te parece un buen servicio? Como se le pregunta a la gente que trabaja en telefonía o que trabaja en restaurantes o en hoteles, ¿este es un buen servicio? Y estoy seguro que la respuesta va a ser negativa, ¿verdad? Te pido que nos sigas acompañando en Ad Honorem por las pantallas de Educanal. Ya volvemos.